Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y a partir de este momento les presentamos los principales temas que hacen noticia en Bolivia para el mundo. De inmediato con los principales temas de este viernes 7 de noviembre. Bolivia ya presentó sus alegatos marítimos en la Corte de La Haya. El agente boliviano acreditado ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé, presentó este viernes el documento en el que Bolivia responde a la objeción preliminar chilena a la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar la demanda marítima boliviana. Rodríguez entregó el documento acompañado del equipo de juristas contratados por el gobierno boliviano para defender la demanda marítima. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, indicó que con esta acción Bolivia pretende desconocer de forma encubierta el Tratado de 1904 que fijó de manera definitiva a perpetuidad la frontera de los dos países. Bolivia y Argentina afianzan la cooperación energética y registran en agenda acuerdos para consolidar la exportación de gas, la integración eléctrica, energía nuclear y tecnológica. La ministra de Planificación, Viviana Caro, explicó que además de la agenda energética, se acordó trabajar en comisiones en 5 áreas que incluyen el control integrado del espacio aéreo, tecnología para meteorología, televisión digital satelital, cooperación espacial y un programa de energía y medicina nuclear. El Tribunal Supremo Electoral convocó a los comicios regionales para el 29 de marzo de 2015 y en 10 días lanzarán el calendario electoral. La decisión fue asumida después de que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, aceptara el presupuesto reformulado para las justas subnacionales por 137 millones de bolivianos, aunque la autorización recalcó que se analizarán algunos puntos modificados. El presupuesto contempla la creación de nuevos asientos y recintos electorales, lo que implica más notarios y más jurados electorales, material electoral, además de la impresión de 339 papeletas diferentes para las elecciones de las autoridades municipales y 121 papeletas para gobernadores y autoridades regionales. Y Santa Cruz es la región que paga más impuestos al país. En 10 meses tributó 12 millones de bolivianos, lo cual representa un 28% del total, y en todo el país se recaudaron casi 43 mil millones de bolivianos. Entre enero y octubre de este año, las recaudaciones tributarias crecieron un 9% en relación al 2013. Esta mayor recaudación aumentaría también el flujo de recursos que se destinan para financiar la inversión pública y los proyectos de industrialización con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. La Paz ocupa el segundo lugar en recaudaciones con el 25.3% y Cochabamba aporta con un 5.8% del total de las recaudaciones. Rumbo a las elecciones regionales 2015 en Santa Cruz, ya se anunció que Rubén Costas será el candidato a la reelección en la gobernación de Santa Cruz en los comicios por el Partido Demócrata. Mientras que en el MAS esperan que el Tribunal Supremo Electoral defina la fecha para los comicios para iniciar la evaluación de los perfiles de los postulantes, explicó el concejal masista Saúl Ábalos. En Tarija, el nombre del gobernador interino Lino Condori se presenta como la mejor carta para el MAS, para los comicios subnacionales. Y en La Paz, el Tribunal Supremo Electoral pidió al alcalde de La Paz, Luis Revilla, que ajuste la sigla de su agrupación Soberanía y Libertad, puesto que ya existe en Santa Cruz otra similar denominada Seguridad, Orden y Libertad. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra nuevamente una variante, colocándose hoy en 8 bolivianos con 49 centavos. 8 bolivianos 49 centavos. Y el yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Toda la actualidad deportiva está aquí en Bolivia News. El equipo de Wilstermann de Cochabamba alzó vuelo con un triunfo ante el Universitario de Pando. Nuevamente volvieron a desilusionar a sus seguidores el equipo de Universitario con la derrota que sufrió ante Wilstermann este jueves por la tarde por la cuenta de 2-1.
Con esta derrota, los pantinos siguen anclados en el último lugar del torneo de apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, sin tener la capacidad de aprovechar su condición de local en el Estadio Campus Universitario de la capital cobijeña. Por su parte, Wilstermann, con esta victoria en Cobija, se pone en carrera para seguir luchando por el título a 3 puntos del puntero Oriente Petrolero. El Cruzeiro, donde juega el boliviano Marcelo Martins, sigue de puntero en el torneo brasilero y es finalista de la Copa de Brasil. Cruzeiro consiguió una histórica clasificación a la final de la Copa de Brasil tras empatar 3-3 con Santos en el estadio Vila Belmiro. Marcelo Martins anotó el primer tanto de su equipo y el segundo del compromiso. El flecheiro azul, Martins, abrió el marcador al minuto 6 del primer tiempo en un tremendo choque entre los de Belo Horizonte y el Santos de Robinho. Con el empate conseguido, los del Cruzeiro se clasifican a la final de la Copa de Brasil por 6ª vez en su historia. El Cruzeiro jugará la final de la Copa de Brasil con el Atlético Mineiro, que este miércoles remontó la derrota de 2-0 del partido de ida ante el Flamengo y goleó en casa por 4-1. Habrá clásico mineiro en Brasil por la final de la Copa de ese país. Esto es Bolivia Web TV. Y así les hemos presentado las principales informaciones que hacen noticia en Bolivia. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.